Y yo siempre fui como un convencido de que la actitud mata el talento. ¿Y en qué sentido te digo esto? De que no solamente vale un éxito efímero, no solamente el más talentoso llega más lejos, sino que las ganas, la energía, la pasión es lo que termina haciendo la diferencia. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias por bien, participar. no, gracias por tenerme. Bueno, se vive como se entrena. Me dijiste eso Ujú, alguna vez. ujú. ¿Me lo podés ampliar? Sí, perfecto. Mira, para mí esto fue un camino y un aprendizaje, donde uno va formando su personalidad, se va entendiendo, va madurando ciertos aspectos, ¿no? De cómo quiere vivir la vida, de quién quiere ser, de cuáles son sus valores y demás. Y yo siempre fui como un convencido de que la actitud mata el talento. ¿Y en qué sentido te digo esto? De que no solamente vale un éxito efímero, no solamente el más talentoso llega más lejos, sino que las ganas, la energía, la pasión es lo que termina haciendo la diferencia. Talentosos hay, y cuántos talentosos vemos que no han llegado, que han fracasado, justamente por no tener esa actitud, no tener esa conducta. Entonces, eso lo emparento mucho con el entrenamiento, con lo que dejamos en la cancha, lo que dejamos en el terreno de juego y cómo realmente se ve, o por lo menos yo veo reflejado en mí cuando entreno mi personalidad, quién soy, y lo vivo de esa manera. ¿Y cuándo te apareció esta reflexión en tu vida? Si es que Em, existe un Mirá, momento, ¿no? está buena la pregunta, porque yo creo que em, la actitud estuvo siempre, y eso es algo que para mí es irrenunciable. Lo que te va llegando con los abriles, con las edades, con las canas, son las introspecciones y las reflexiones. Entonces, a veces lo difícil es poner en palabras lo que uno ve, lo que uno siente, pero poder hacerlo de esa manera logra hacer que puedas transmitir eso al otro, que también me Ok, parece lo interesante de la frase. ok, ya aparece un Como otro, ya aparece un otro. aparece el otro, aparece lo que uno puede dejar como enseñanzas en ese camino, por lo menos desde de la perspectiva de uno y la vivencia personal. Perfecto, perfecto. ¿Y qué es lo que te dio el deporte eh, para tu vida, para el crecimiento? ¿Qué sentís que te dio? Bien, ¿Qué, buena, pero un detalle, que no sepas que lo necesitabas? ok, Porque uno puede decir, quizás trabajo en equipo, bueno, quizás sale naturalmente esa lógica. me estás haciendo pensar. Mira, creo que en un primer momento lo obvio es que el deporte, el ejercicio y demás surge como algo lúdico, ¿no? Surge como algo natural. Yo lo veo a mis chicos y no requiere esfuerzo. Es al revés, es algo que los llena de más energía, los apasiona y corren sin saber que están corriendo y van detrás de una pelota sin saber que están haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, para mí aparece como algo lúdico que después con el tiempo, la vorágine del trabajo, de lo que a veces socialmente está visto como lo que tenemos que hacer, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, y hay una definición del éxito que no estaba mayormente asociado al bienestar o al deporte. Y a tu pregunta, yo creo que eso fue evolucionando en mí hasta entender que mi prioridad número uno debía ser mi salud y a través de eso el deporte y estar sano para poder hacer que todo el resto esté en balance. Entonces, te diría que fue ocupando distintos lugares en mi vida, desde eso más lúdico hasta después abandonarlo, y al abandonarlo hizo que empiece a tomar el lugar correcto, que es, uy, a ver, sin ese elemento todo el resto no funciona. Puedo haber hecho una carrera brillante, puedo haber
estudiado ciertas cosas que me daban un diferencial, pero si eso no lo acompañaba con un balance de bienestar y de salud, no servía nada. Entonces, el lugar que ocupa y demás, para mí es ese, es el balance que te da la energía, que te motiva, que te da grados de felicidad que difícilmente se alcancen de otra manera. Perfecto. ¿Y qué sentís que el entrenamiento colabora para ordenar o desordenar en tu vida? Bien, bueno, tal vez hay que ver dónde pones el entrenamiento y el orden, porque también en la medida que mi carrera profesional hizo que tenga menos tiempo, el orden y el entrenamiento formaron parte de esa coordinación que si no le ponía el espacio y el lugar justo y le ponía algo de estructura a eso, se terminan apareciendo las otros factores del día a día que te quita lo más importante. Entonces, yo lo veo como una sola pieza donde más me ha ayudado, sobre todo este último tiempo, es en ponerle cierto rigor, cierto lugar privilegiado en la agenda para que realmente, si es la prioridad, tome ese lugar y que todo gire alrededor de eso. Primero eso y después el resto de las cosas. Y ahí donde aparecen cosas de viaje, de vacaciones, de un montón de cosas que te pueden alejar o te pueden acercar, dependiendo de cómo te organices. Pero a veces uno está fuerte físicamente, pero el resto, lo demás, no acompaña, porque no está tan sólido. ¿Qué Sí, ocurre? Porque pusiste primero, dijiste primero, en orden, en tu orden, primero el deporte y después aparece el resto. bueno, y te diría que ¿Qué pasa quizás, perdón, te estoy pisando, qué eh, pasa cuando el resto capaz está desordenado, ¿no? sí, bueno, em, es inevitable que en algún momento el resto se te desordene, porque la vida no es lineal y van pasando Exactamente. cosas y te pueden pasar cosas en el trabajo o te pueden pasar cosas en lo personal, pero te diría que hay un hilo conductor que es que si uno es consistente con el entrenamiento y con la actividad física, eso es funcional a cualquier cosa que te esté pasando. ¿Y qué quiero decir? Si estás ordenado y estás en un buen momento, te potencia. ¿No? Sos indestructible. Ahora, si estás en un mal momento, por lo menos en lo personal, no hay nada mejor que el entrenamiento para energizarte. Y hay días que yo me doy cuenta que si no cumplí con mi rutina a la mañana cuando la tenía que hacer, estoy mal todo el día. Entonces, por eso digo que es importante la prioridad, no siempre me sale. Hay veces que tengo que sufrirlo para volver a darme cuenta de que tengo que reordenarme, que tengo que volver hacia atrás, que tengo que poner eh, el caballo delante del carro. No es fácil, es un camino, eh, pensarlo y pensarlo hasta que se hace natural, hasta que se hace orgánico, hasta que tu cuerpo te lo va pidiendo, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil de todas estas cuestiones de sostener a lo largo del tiempo cuando vas creciendo profesionalmente? Vos hiciste todo un recorrido, ¿no? Mira, y creo que le puedes preguntar a 100 personas eso y cada uno te va a responder algo distinto, pero te cuento mi experiencia. Em, yo siempre fui muy malo en casi todos los deportes. Nunca fui el mejor. Y tal vez eso, actitud más talento, tiene que ver con esto de que he cubierto lo que no me salía natural con muchas ganas, con mucho ímpetu. Y eso a veces me lleva a extremar las cosas. Entonces a veces pienso que, a ver, si tengo que salir a correr, tengo que salir a correr una maratón de 72.000 kilómetros y entrenarlo en 3 meses y si eso no va, me deprimo. Entonces, lo que estoy intentando hacer es que haya una conducta, haya una base con la cual ya puedo estar conforme y pueda sostener eso en el tiempo. Entonces, mi motivación es
tienen que dejar de ser objetivos como tan desafiantes como me suelo poner para empezar a tener desafíos de tener una base, como te decía, sustentable y a partir de ahí construir todo el resto. Y si de repente viene algún objetivo de esos que uno dice, qué lindo poder hacer eso, qué lindo sentirme que soy capaz de hacer algo que nunca hubiera pensado que hubiera podido hacer, magnífico. Pero mientras tanto, generar esa base y generar la motivación que tiene que ver tal vez con la salud, con el bienestar, con el balance que decía antes, para que eso no deje de estar nunca. Perfecto, perfecto. Uno tiene más responsabilidades, uno amplía su familia, y tiene que sostener todo esto en el tiempo. Aparecen éxitos que a veces son ocasionales o se mantienen a lo largo del tiempo, pero quizás se vuelve difícil sostenerlo, ¿no? Que tanto conversamos nosotros. Es interesante. Y, y hay algún momento donde esto se fracture, digas, que el cuerpo te diga, ok, fui por una exigencia muy alta, laboral, en el entrenamiento y decidiste abordarlo, y, perdón, y hayas decidido abordarlo, ¿sí? Con convicción, como sé que tenés mucha convicción con respecto a todo, y con pasión, pero que eso te haya llevado a un desborde y el cuerpo o la mente te hayan dicho basta. Sí, yo te diría que creo que el deporte siempre me ayudó y no fue el factor de desborde, pero sí me ha pasado que cuando no renunciando al deporte, no puse los límites de tiempos de descanso, de cuánto tiempo trabajar y aún así mantenía mi rutina de deporte, gracias a Dios, a veces que terminaba en lesiones, ¿no? A veces que termina en que el cuerpo te termina hablando de todas maneras y la exigencia por sobre la exigencia, sin una buena rutina de alimentación, sin un descansar bien, tampoco funciona. ¿Y qué te dijo Y el cuerpo? bueno, me jugó malas pasadas con lesiones, me hizo que mi rendimiento cuando de repente yo tenía un objetivo no lo pueda alcanzar, que me sienta cansado, que sienta ciertos niveles de frustración, y es muy difícil. Yo soy un tipo muy autoexigente, ¿no? Entonces, la exigencia a veces me hace decir, "Ah, yo no puedo poner como excusa que dormí poco para no entrenar". Y Ok, hay veces que es bueno parar, reflexionar y decir, ¿sabes qué? No dormí bien, hoy no puedo hacer entrenamiento, pero tengo que fijar los límites para esta vez sí descansar, sí alimentarme bien y mañana empezar más fuerte con el entrenamiento. Eso es algo que todavía no logro. La verdad que sigo buscando cómo hacer para que eso funcione de mejor manera, pero por lo menos soy más consciente de que, y más a medida que vas creciendo y que eso es un poquito más grande y que ya el cuerpo no responde de la misma manera, el cuerpo habla más rápidamente. Lo que antes el cuerpo se acomodaba a las malas prácticas, eh, ahora el cuerpo habla y te hace ver que ciertas cosas que antes hacías que estaban mal, ¿sí? Si no las modificas, se pagan caro. Entonces, ayuda a encontrar ese camino. ahora ese aprendizaje lo tuviste, según lo que estás relatando, desde la experiencia. ¿Podrías haber aprendido eso mismo de otra forma? Si se te Seguramente, ocurre, seguro, sé que... seguramente. Y mira, ahí también me toca ser muy, lamentablemente, muy cabezón y muy, a veces, de, de que uno puede leer un montón de literatura donde te dice lo que tenés que hacer y claramente te dicen el 80%, puede ser el 70%, puede ser el 90%, es la alimentación, el 20% es el ejercicio y un montón de cosas de que uno dice, ah, a mí no me vas a explicar lo que tengo que hacer, yo sé, yo me conozco mi cuerpo, yo sé, y minimizar esos factores por complacencia, porque uno dice, bueno, yo lo puedo hacer de una manera. Y creo que si tuviese que volver 15 20 años para atrás eh, y escucharme a mí mismo, al Tony
de ahora, pero 15 años atrás, eh, me dejaría ayudar más y escucharía más a los que saben y en vez de decir, no, yo todo lo puedo y demás, sería en ese aspecto más humilde, seguiría las recomendaciones de los expertos y seguramente hubiera tenido esos balances de bienestar mucho más prolongados en el tiempo, ¿no? Hace poquito hablaba con un amigo y decía, bueno, definitivamente ahora el cuerpo ya nos cobra las cosas de otra manera. Espero que no hayamos hecho las cosas tan mal como para que ya eh, eh, sea un camino que cuando tengamos 70, 75, 80, no disfrutemos del día a día, ¿no? Porque esas reflexiones me empiezan a venir. Es decir, cómo quiero vivir mis próximos años. Y en la medida que eh, puede parecer algo cliché, pero es real que la expectativa de vida es mayor, pero el cuerpo sigue siendo el mismo que era hace tiempo atrás. Entonces, necesariamente lo tenemos que cuidar más porque este vehículo en el cual nosotros navegamos se necesita por más tiempo. Entonces, necesariamente, si queremos disfrutar de lo que se nos viene, tenemos que pensar y hacer cosas pensando en el largo plazo. Y el bienestar no solamente es vivir con la felicidad que me da la energía, el deporte y demás, en el día que hice el deporte, que me siento de esa manera, sino el beneficio de largo plazo, ¿no? Entonces, por ahí decís, este tipo está muy reflexivo hacia adelante, pero tal vez sea la edad, tal vez sea el momento, pero definitivamente cada vez lo pienso más en mis decisiones de vida del lugar que tiene que ocupar el deporte en mí. Ok, me hablas de todas estas reflexiones que tenés, ¿no? Por la larga edad que tenés un montón de años ya. No, ya estamos viejos. Eh, pero te toca tener el rol de líder de equipos. eh, Entiendo que es algo que te gusta Ujú. mucho. Y conociendo a muchos de los equipos que son personas jóvenes, ¿no? Eh, y toda esta filosofía que traes detrás, ¿no? Debe impactar en ellos. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, volviendo al principio, ¿se trabaja como se entrena? Em, Siempre, a veces. sí, yo soy un convencido de que sí. Em, de que, mira, como líder de personas, uno tiende a cada vez más observar los comportamientos. Y te diría que cada vez más los conocimientos duros de universidad y demás se van reemplazando por la computadora, por una inteligencia artificial. No son tan valorados como sí los comportamientos actitudinales. ¿Y a qué voy con tu pregunta? Que no siempre, pero la inmensa mayoría de las veces, cuando uno ve a alguien entrenando, tiene un comportamiento muy similar en el trabajo. Y me ha pasado de dos maneras distintas. Me ha pasado de conocer gente solamente en el trabajo, de ver una actitud maravillosa de la capacidad de entrega y después verlo, ya sea en un gimnasio, yendo a correr o en alguna actividad y decir si me hace match. Está claro por qué veía eso yo en la oficina. Y me ha pasado al revés, de conocer a alguna persona que en la oficina tal vez todavía no mostraba esas capacidades y verlo en alguna actividad y decir, pucha, ¿de qué me estoy perdiendo? Fíjate la energía, el valor, lo que esa persona es capaz de hacer, se nota en la sangre, se nota en la mirada, se nota en la actitud corporal. Y muchas veces eso hizo que yo diga, a ver, y si bien uno como líder debería estar cercano a todas las personas y conocerlas con un nivel de profundidad, hay veces que eso me hizo el clic de decir, quiero interactuar más, quiero conocer más a esa persona. A veces no era una persona que estaba en mi equipo directo, sino
algunos lugares organizacionales un poco más debajo por el momento de carrera que tuviera esa persona, y rara vez me pasa que me equivoco de que el comportamiento en el entrenamiento es distinto al comportamiento que se ve en el trabajo. Y si no fuera así, es porque hay algo en el trabajo que hay que destrabar, porque te das cuenta que la actitud está. Entonces, definitivamente hay una correlación entre ambas, no tengo dudas. Eh, ¿Qué sentís que les dejás a las personas que responden a vos dentro de tus equipos? ¿Qué sentís que aprenden de vos? Qué pregunta, ¿eh? Sería bueno que le preguntes a ellos, A ellos. pero mira, no sé exactamente qué les dejo, pero sí qué me gustaría dejarles, ¿sí? Porque eh, la verdad que me cuesta ponerme en el lugar del otro y tal vez sería como muy arrogante de mi parte decir le estoy dejando este legado o lo que fuera. No es tanto mi estilo, pero sí te diría qué es lo que me gustaría dejarles, ¿no? Y a mí las cosas que me emocionan es cuando algo que yo pueda darles les transforma la vida. Y ahí te puedo hablar de distintas dimensiones. En esto que estamos hablando, que tiene mucho más que ver con el bienestar, te diría que momentos de felicidad grandes que he tenido es cuando me he encontrado con gente que me dice, ¿sabes qué? Vos fuiste la motivación para que yo empiece con mi rutina de entrenamiento y baje 10, 15 kilos que hice en estos últimos 6 meses. Eso genera un movimiento corporal que es irreemplazable. Yo no te puedo explicar. Por supuesto que muchos pueden pensar que eso no te da un resultado a corto plazo, decir, bueno, nuestra tarea es finanzas, es hacer esto, lo otro, pero créeme que eso se multiplica, que esa energía y esos cambios hacen que se genere una cultura y se genere un sentimiento hacia lo que hacemos que te cambia profundamente. Y me ha pasado incluso fuera fuera de mi área, fuera de finanzas, y te cuento un caso en donde hace tiempo yo había empezado a correr para entrenar para una maratón, ¿no? Una maratón de 42 kilómetros. Y, y vivía en ese momento en Estados Unidos, viajé para Brasil y me encontré con una persona que trabajaba en otra área y que le conté cómo yo había podido a través de ese entrenamiento estar mejor en mi salud, rendir más en el trabajo y se lo conté con mucha pasión. Y ahí quedó. Hace un año atrás veo un posteo en LinkedIn, en LinkedIn, donde tenía una foto que había corrido una maratón de 42 kilómetros, una persona totalmente distinta, con unos 15, 20 kilos menos, en 3 horas y tanto, 3 horas y 20. Entonces, ¿qué hago? Lo contacto, le digo, felicitaciones, y me dijo, vos fuiste mi motivación. Y no te puedo explicar, o sea, me pareció un montón, porque digo, "Bueno, ¿cómo puede ser una charla de 5 minutos?" Y me dijo, vos fuiste mi motivación, es cambió mi vida. ¿Y qué crees que te diga, Esteban? Esas cosas uno se las lleva para toda la vida. Y si soy un convencido de que se vive como se entrena y que eso además se extrapola con el trabajo, generar o dejar eso en la gente y que además sea porque uno transmite no con palabras, sino porque uno realmente lo hace de esa manera y lo puede predicar con el ejemplo, es extraordinario. Vos pensás, de vuelta, esa es una dimensión. Al principio te dije, es la dimensión deporte, pero si eso vos lo extrapolás a un montón de otras cuestiones en el trabajo y por la pregunta que vos me hacés, a mí lo que me emociona profundamente es que algo que yo haya podido hacer en la gente genere más bienestar, genere desarrollo, genere aprendizaje, genere algo lindo para esa persona hacia adelante. En la compañía que me toca trabajar ahora, en su vida, en otra compañía, en donde sea. Pero eh, eso me lo llevo para toda la vida. Es Es interesante porque me haces pensar, porque acá me estás hablando que el ejemplo
el liderazgo puede construir positivamente y a uno como líder le puede dejar eh, una sensación trascendental, inmensa, ¿no? Pero malos ejemplos pueden destruir también dentro del liderazgo. Te has cruzado sin nombrar un Sí, caso especial, ¿no? En términos generales, porque no, y algo que puedas nombrar, alguna descripción quizás que puedas hacer. sí, definitivamente. Creo que el liderazgo, eh, a ver, hora más, hora menos, pasamos 8 horas, 9 horas todos los días trabajando en donde nos toca, con el líder que nos toca y, y mucho de nuestra evolución y de nuestro desarrollo tiene que ver con la figura del líder, con lo cual el líder suele ser una persona que te marca y te puede marcar para las cosas que admirás y que te gustaría hacer, como para las cosas que decís, ¿sabes qué? ¿Qué aprendí? Que eso no quiero hacer. Entonces, me ha tocado sufrir de algún que otro liderazgo, no mucho, la verdad que he tenido mucha suerte en los líderes que me ha tocado, pero me ha tocado también en algún momento algún liderazgo donde yo no comulgaba, ya sea con valores, con metodologías, con a veces la forma de presionar, y eso hacía que yo me retraiga, que no tenga ganas, y ese no tener ganas a veces hace que también lo lleves a lo personal y que no puedas estar del todo bien con tu familia o que no puedas hacer deporte porque no tenés la motivación. Em, en mi carrera de empezar a generar o a gestionar talento y tener equipos de trabajo, me acuerdo que una vez algo que tuvo mucho impacto en mí, que es que estaba conversando con alguien que en ese momento reportaba a mí y me estaba contando que el día anterior, en la cena familiar, habían estado conversando de mí por distintos motivos. En ese caso era, ya que me lo estaba contando, era algo lindo, algo bueno. Sí. Pero ahí dije, pucha, claro, lo que hacemos acá y lo que yo hago como líder termina, en algunos casos, en la cena familiar. Entonces, qué impacto tan fuerte tenemos como líder y qué responsabilidad tan grande que podemos hacer que una persona y a veces una familia esté de buen humor, de mal humor, dependiendo de cómo nosotros operamos como líder. Entonces, definitivamente, Esteban, el liderazgo es clave para, eh, para la vida de uno, pero también hay que aprender a lidiar con situaciones donde tenés un líder transitoriamente que no es lo que te gustaría tener. Y también una vez el, alguien me dijo que, ¿sabes qué, Tony? A vos no te toca elegir quién es tu líder. Y los líderes cambian. En un momento donde yo estaba muy mal y quería irme de donde estaba, por el liderazgo que me tocaba, y eso me calmó mucho, porque es así. Uno, ante lo malo, también genera aprendizaje, ante lo malo uno sabe lo que no quiere ser, pero también genera resiliencia y sabe esperar el momento justo. Así que eso me parecen los elementos claves. Hablamos de deporte, hablamos de trabajo, hablamos de liderazgo y durante todo el transcurso de la charla aparecen las emociones en el medio, Uf, ¿no? Entonces del deporte, del cuerpo, pasamos naturalmente o transitamos las emociones. Y vos hablas de una contención, por desde ese lugar, incluso antes de comenzar esta charla, me comentaste algún caso particular donde existía una contención emocional en un grupo. ¿Cuál es el límite para no pasarlo a lo privado dentro de tu rol de líder? bien, bueno, mirá. em, y eso, sobre todo nosotros los latinos, a veces nos es muy difícil diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Es como que muchas veces parece que para ser un buen líder tenés que ser el mejor amigo de la persona o para que haya un buen fit
entre colaborador y manager se tienen que llevar bien más allá del trabajo. Y creo que mis peores errores como manager fue cuando, sobre todo al principio de mi carrera, pensaba que tenía que actuar más como amigo que como gerente y, y encontrar el lugar justo entre una cosa y la otra es un camino que depende mucho de la personalidad de uno para que se sienta cómodo y de las experiencias que van marcando. Pero al final del día lo que entendí es que la mejor forma es ser natural con esas emociones. Eh, y cuando sos natural con las emociones, difícilmente puedas transgredir o pasar esos límites de los cuales me hablaba, porque eh, es, eso te va marcando si en algún momento se da alguna amistad, pero no porque uno quiera forzar la amistad para generar un buen vínculo, sino porque esa transparencia y esa naturalidad va haciendo que haya buen fit, buen match. No hay ningún problema con que haya una amistad o eh, con que más allá del trabajo puedas tener algún tipo de relacionamiento con un colaborador o con un colega o con quien fuera. Porque si lo haces así, si en algún momento toca tener que dar una mala noticia o hablar de alguna cuestión donde se necesite cierto grado de rigor, porque hay una situación de performance o lo que fuera que no está funcionando, lo puedes hacer. Y no te sientas que estás castigando una amistad por un tema profesional. En cambio, si forzás a que haya una amistad, ahí se complica eh, mucho más. Entonces, cada uno tiene su equilibrio en eso, pero yo he hecho buenos amigos y hemos sabido poner las cosas en su lugar. No creo que sea lo recomendable tener o mezclar, pero se puede. Ok, ok, ok. Eh, Éxito y felicidad. Hablamos de cosas, cuestiones trascendentales en la vida. Porque hablamos de sostener el bienestar, hablamos del éxito, hablamos de la felicidad. ¿Cómo los vinculamos? Mira, yo creo que ambos, el éxito y la felicidad, son momentos. No es una línea continua. Entonces, si uno está permanentemente buscando eh, que el éxito genere la felicidad o que solamente cuando hay éxito te genere la felicidad, vas a ser feliz muy pocas veces, ¿no? Y ahí hay muchas frases de deportistas y demás donde dicen, la mayor parte de las veces he perdido, Sí, no totalmente. he tenido éxito. Estamos llenos. Y hay muy pocos momentitos donde he sido campeón, donde he sido exitoso, donde fui número uno. La mayor parte de las veces me tocó estar detrás. Creo que el entender eso y ponerlo en su justa medida te permite intentar disfrutar mucho más del camino y que ese camino sea el vector de la felicidad. Que si termina y culmina con el éxito, que me parece que también hay que tener una marcada ambición, que es buena, para que esa ambición te permita desafiarte a ser cada vez mejor, ¿no? Porque siempre creo que tiene que haber alguna zanahoria que así te guíe de alguna forma al éxito, pero no que el éxito sea la limitante de la felicidad. Esa es mi posición. Trabajas en una empresa, Ecolab, hace muchos años, que tiene como eje el impacto, la sostenibilidad, mejorar el mundo. Ujú. A mí me genera una duda, quizás por el lugar de donde vengo, el coach, el entrenador. Muchas veces tenemos claro cuál es el objetivo, los beneficios, ¿no? Que generan determinadas acciones. Pero muchas personas deciden no tomar ese camino de todas formas, ¿no? ¿Qué visión tenés con respecto a esas personas que no desean tomar? ¿Por qué crees que no tomarán ese camino, ¿no? De impacto, de colaboración, de mejoras en el mundo, que también se traduce en lo personal, por supuesto, ¿no? Sí, Cuando hablamos de bienestar, decís, ok, si vos haces tal acción y tal acción, hablando de dieta, entrenamiento, salud mental,
vas a tener estos beneficios porque vos me hablas hace un rato acerca de cómo te ves proyectándote cuando tengas 80 años. ¿Cómo crees que sea tu calidad de vida a los 80 años? Entonces tenés toda una línea que une tu pensamiento actual, una línea de acciones que si las continúas, muy probablemente concluyen eso, o esperemos que así sea, quizás nos vamos antes, por supuesto, pero también pasa con cuando hablamos de una empresa que busca el impacto, sostenibilidad, y hay gente que lo toma, hay gente que no toma, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento? Mira, de ya que es una pregunta difícil, pero te diría que em, yo también te dije dentro de mis experiencias que si tuviese que volver 15 años atrás, haría más caso a ciertas cosas que yo pensaba que eran relativas o que no del todo ciertas de, de lo que terminan siendo. Em, y, y lo que a mí me fue haciendo realmente tomar acción sobre lo que sabía que tenía que ser mejor son las experiencias, ¿no? Entonces, cuando me preguntabas, bueno, si algo, eh, haber hecho mal las cosas te podía haber provocado una lesión, o si no seguir con ciertas cosas te impedía ese camino al bienestar, yo creo que cada vez más actuamos por experiencias. Vos fíjate que el tema de la inmediatez, de las redes sociales y demás, antes éramos mucho más de cumplir órdenes. Si te hablo hace 100 años atrás, el colegio, la universidad, todo eran aprendizajes de tenés que hacer esto, no preguntes, es esto y esto y esto. Cada vez somos un poco más reactivos y si no vemos si no vivimos la experiencia, difícilmente cambiemos los comportamientos. Entonces hay gente que lo hace natural, porque le gusta, porque tiene baja resistencia, porque es más de hacer un follow y hay gente que le cuesta más. A esos que eso nos cuesta más, creo que el, el vivenciar puede hacer que haya un cambio profundo. De lo contrario, es mucho más difícil que uno cambie el status quo y está demostrado, ahora no me acuerdo exactamente, pero son tres o cuatro causas que uno lo hacen cambiar de comportamiento, que son causas extremas. Es cuando por ahí tuviste un infarto, y entonces eso te hizo cambiar de comportamiento, cuando tuviste una crisis emocional, son cosas como muy fuertes que hay que tratar de evitar porque antes de llegar a esos extremos, si podemos hacer algo vivencial que te retransmita eso sin llegar a un infarto, puede hacer que cambies el comportamiento. Me abriste es un paraguas de preguntas que las dejaremos para más adelante, muy interesante este punto. ¿Qué le dirías a alguien que está comenzando a desarrollarse profesionalmente y tiene desorden en su vida, ¿no? En varios aspectos. Si es que podés Bien, regalarle algunas palabras para... bien, es muchas veces difícil, te lo acabo de comentar con el tema de las experiencias, muy difícil que alguien que esté así, con algunas palabras, realmente logres tocarle la fibra como para que cambie el comportamiento. Con lo cual, yo te diría que primero le dedicaría tiempo porque no hay palabras mágicas para que una persona reflexione sobre el desorden. Y después le haría preguntas, porque es lo que, en vez de yo decirte qué es lo que tenés que hacer, si eso sale de vos, porque estás convencido, posiblemente puedas lograr el cambio. Entonces, preguntas como, por ejemplo, qué es lo que te pasa cuando no logras un balance, qué es lo que te pasa cuando eh, no haces deporte, alguna vez probaste hacer deporte y qué te pasó en el cuerpo, qué es lo que te impediría hacerlo de otra manera, y así como que en, hay un mecanismo muy de proceso que es el 5 veces por qué, ¿no? Es preguntar por qué 5 veces para llegar a la causa raíz lo quería preguntar. Y me pasa que cuando pregunto, además aprendo, me sirve para mí. Pero generas impacto, porque, como te digo, la palabra se la lleva el viento, yo te puedo transmitir mi experiencia, yo te puedo decir lo que a mí me hizo bien, te puedo decir desde mi liderazgo cuáles fueron para mí las claves del éxito, te puedo decir qué hubiera hecho mejor si empiezo mi carrera de vuelta, pero
cada vez más me doy cuenta que todos somos distintos y todos nos movilizan cosas diferentes, pero la base de por qué el deporte y el orden son fundamentales no cambia ni va a cambiar. Eso va a seguir siendo así. Y muchas veces salteamos lo básico porque siendo tan obvio no le hacemos caso porque en el corto plazo no suele generar eh, problemas grandes, en el largo plazo sí, y en un mundo de inmediatez eso es difícil de manejar. ¿La pasaste bien? Muy bien, Bueno, espectacular. muchas gracias. Gracias, Esteban. Nos vemos.